Buenos días, iglesia. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos se gozan? Amén. Yo me gozo bastante y de verdad que le doy gracias al Señor. Bueno, primeramente le doy las gracias a mi amigo, que fue idea de él, quien le comentó al pastor, al apóstol, quien habló de mí. Y le doy las gracias a él, a ese gran amigo que siempre está conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Y también le doy las gracias al apóstol por acordarse de mí. Gracias y bueno, y por ese aventón a la piscina. El pastor sabe de qué le hablo. Y bueno, le doy gracias al Señor y hoy les vengo a hablar, como decía el apóstol, te tocó una perra. Y es verdad, me tocó hablar sobre la promesa del Espíritu Santo de Dios. Bueno, pero no quiero comenzar sin antes elevar una oración al Padre para que sea Él el que hable a través de mí. Que no sea yo, simplemente soy un instrumento en sus manos. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que me das de hablar tu palabra, mi Dios amado. Y quiero que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas. Que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestros huesos, Señor, de nuestro espíritu, Padre de la gloria. ¿Y qué nos quieres enseñar? ¿Qué quieres, Padre amado, que aprendamos en esta mañana? ¿Qué tengo que aprender en esta mañana de tu palabra, Señor? ¿Qué quieres que tus hijos, que tu iglesia aprendan en esta mañana, Dios? ¿Qué nos quieres recordar a través de tu Santo Espíritu? Heme aquí mi boca, Señor, me quito yo, para que seas tú hablando a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra que les vengo a hablar, como ya lo escucharon en el micro, nos habla sobre la promesa del Espíritu Santo de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 17. Comienza así. Jesús promete el Espíritu Santo y dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Obedecerán mis mandamientos. Y quiero leerlo hasta allí por ahora. Fíjense que el amor va de la mano con la obediencia, lo que el Espíritu me pudo enseñar. Y es que sin amor no podemos obedecer. Cuando somos padres, ¿verdad? Le hablamos a nuestros hijos y les mandamos a hacer algo. Y qué bonito es cuando ellos obedecen. Si por el contrario son indiferentes y no obedecen a lo que le estamos mandando, pensamos que no nos aman, ¿verdad que sí? Y así como hijos, porque así como somos padres, también somos hijos. Alguien nos dio ejemplo de obediencia, fue nuestro Señor Jesús. Voy a copiarme un texto acá del capítulo 15, del versículo 10, que dice: si obedecen mis mandamientos, no se apartarán de mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, y su amor no se apartará de mí. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Él le decía a los discípulos: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y es una palabra que Jesús le dijo no solamente para aquel entonces a sus discípulos, es una promesa que se cumple hoy por hoy para los que creen. ¿Cuántos creen esa palabra? Entonces tenemos que atesorarla y pedir al Señor que nos ayude a ser obedientes, porque yo en lo personal estoy aquí por obediencia en esta mañana. En otras oportunidades quizás hubiese dicho: no, Señor, yo no, pongo a otra persona. Hubiese dicho como Moisés: manda a otra persona. Pero yo, Señor, quiero obedecerte en todo. Y una de mis oraciones en mi intimidad con Él ha sido: Señor, quiero serte obediente. Cuando me da este texto, bueno, Señor, diste la oportunidad, quiero serte obediente. Entonces, fíjense que los mandamientos, Él nos dice el primero: amarás al Señor por sobre todas las cosas. Y muchas veces amamos más a los hijos, al esposo, al hogar, a los negocios, al dinero, ¿verdad? Antes que a Dios. Nada más allí estamos incumpliendo el primer mandamiento. Y el segundo es muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nos cuesta amar al prójimo, sobre todo si es una persona que no ha hecho mucho daño, o si por el contrario hizo daño a un ser querido, a un hijo, una ofensa, ¿verdad? Guardamos esa raíz de rabia y decimos: no puedo perdonarlo.
porque él hizo daño a mi hijo, porque él hizo daño a mi hija, o a ese ser querido. Y nada más allí incumplimos ya con el segundo mandamiento. Y así sucesivamente vamos, si incumplimos ese, cuanto más lo demás, ¿verdad? Y Jesús nos recuerda que tenemos que caminar en obediencia, pero eso no lo vamos a lograr por nuestra propia fuerza. Por eso Jesús le dijo, en una oportunidad le dice, que en ese mismo texto, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré otro consolador. Pero primero dice, rogaré al Padre porque les envíe otro consolador. Quiere decir que ya antes había un primer consolador. Ese primer consolador era el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Quien consoló, estuvo allí restaurando hogares, restaurando familias, ¿verdad? Sanando. Y estuvo allí con sus discípulos, consolidándolo, discipulándolo. Y gracias a él, a ese primer consolador, estamos nosotros hoy escuchando la palabra, ¿verdad? Y él le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% hombre. Él no podía estar en todas las aldeas al mismo tiempo haciendo milagros. Si estaba en Galilea, no podía estar en Jerusalén. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en otro sitio, ¿verdad? Más bien en una oportunidad envió la palabra, con la palabra fue sanado. Pero él humanamente no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso él le dice, les enviaré otro consolador. Ese consolador divino que sí puede estar en todas partes, porque es omnisciente, porque es omnipresente. Y está en cada corazón y en cada mente. Sigo leyendo el texto. Y yo les pediré al Padre, y Él les enviará otro consolador para que siempre esté con ustedes. Y ahí dice, para siempre. No es nada más mientras vivimos en esta tierra, no es nada más por estos 40 días con el Espíritu Santo. Él habla de un para siempre, y ese para siempre es por la eternidad. ¿Ok? El Espíritu Santo, como ya otras veces hemos aprendido en otras prédicas, es la tercera persona de la divinidad. Y tuve la oportunidad de leer unos libros, no ahora, de hace tiempo, hace años, como hace 10 años, tuve la oportunidad de leer un libro de Benny Hinn que decía, Buenos días, Espíritu Santo. Y ese libro me impactó tanto que yo a partir de ese momento tuve el hábito de todas las mañanas decirle buenos días Espíritu Santo, ¿cómo estás? Espíritu Santo, voy a salir, acompáñame. Y he tomado ese hábito, pero es cuestión de práctica, porque no estamos acostumbrados a saludar a alguien que no vemos, y muchas veces nos cuesta saludar al que vemos, ¿verdad? Mucho menos al que no vemos, y es cuestión de hábito. Buenos días, Espíritu Santo. Y Carl Luna, en uno de sus libros, dice, no por el simple hecho de que él sea la tercera persona de la divinidad, no quiere decir que ocupe el tercer lugar. Siempre en algún concurso, en algún campeonato, en el, qué sé yo, siempre nos acordamos de la persona, el nombre de la persona que ocupó el primer lugar, el ganador. ¿Quién ganó el primer lugar? Fulano de tal, Alexis Montero. Ay, gloria a Dios. ¿Quién ganó el segundo lugar? Y está el nombre de la persona. ¿Y quién ganó el tercer lugar? Oye, ¿verdad que no me acuerdo? No sé, nombramos quizás el país, pero no nos acordamos el nombre, ¿verdad que sí? Eso no puede pasar con el Espíritu Santo, porque Él no ocupa el tercer lugar de la divinidad. Él es la tercera persona de la divinidad. Y tú eres una persona natural como usted o como yo. Es divino, es hermoso por su omnisciencia, por su omnipresencia. Y este mismo Espíritu estuvo desde el principio. Los que han leído Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Allí vemos la presencia del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento Él venía de forma intermitente, iba y venía y hacía milagros. Cuando María concibió a Jesús, ¿fue obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Okay?
Cuando María se encontró con la mamá de Juan el Bautista, que estaba en el vientre, hubo un mover allí. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y no solamente vino, sino que permaneció en él. Y ya Dios le había dicho, al que tú veas que el Espíritu Santo permanezca en él, ese es mi hijo amado. ¿Verdad? Y luego de eso, que él fue bautizado, fue llevado a un proceso. Fue llevado al desierto, del que nos hablaba el pastor Omar la vez pasada. Fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Por el diablo, ¿verdad? Y estuvo 40 días siendo tentado por el enemigo. Pero dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Quiere decir que él no estaba solo. En medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la tentación, el Espíritu Santo estaba con él, fortaleciéndolo, guiándolo y llenándolo de él. Una vez que él viene y llega al pueblo, a Jerusalén, comienza a hacer milagros por el Espíritu Santo. Viene repotenciado, ¿verdad? Y fue gracias a ese poder que descendió sobre él, que los ciegos veían, que los inválidos caminaban, que los sordos podían escuchar, ¿verdad? Que los mudos podían hablar. Eran prodigios, señales hermosas, las cuales Jesús le dijo, mayores cosas harán en mi nombre a los que creen. Y a veces por falta de fe no actuamos, nos cuesta. Vemos a una persona enferma y nos cuesta decirle, wow, levántate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa fe, esa certeza, esa seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros respaldándonos en todo lo que hagamos. Pero para eso, como dice el versículo anterior, tenemos que decidir amarlo, buscarlo. No podemos amar a alguien que no vemos, como lo dije anteriormente, pero es cuestión de ponerlo en práctica. El versículo 17 dice, Él es el Espíritu de verdad. ¿Cuál verdad? Esa verdad que nos lleva a la salvación, a reconocer que Jesús es el único camino a la salvación y que no vamos al Padre sino a través de Él. Dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Yo lo estoy leyendo en esta versión lenguaje actual, más entendible, pero allí lo tienen en pantalla. Dios es bueno y quizás, como hemos visto, el hermano dibujó en la apertura de estos 40 días, dibujó la paloma como representación del Espíritu Santo. Unos dibujaron fuego, aceite, ¿qué más? Agua, viento, vino. Y es que en realidad Él nos puede sumergir en su río, ¿verdad? De agua viva, pero en realidad no es agua. Lo podemos sentir como un soplo, pero no es viento. Puede descender como forma de paloma, pero no es que sea una paloma, ¿verdad? Nos unge con aceite, pero no es aceite. Es una persona, la tercera persona de la divinidad, que nos ama. Por algo Jesús le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Porque supo que hasta en el primer momento lo negó. Pero vemos que después se levantó un Pedro obediente, un Pedro atrevido, un Pedro que fue lleno por el poder del Espíritu Santo. Y cuando él hablaba y abría su boca, miles eran convertidos por el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que yo en lo personal lo anhelo. Yo no sé cuánto lo anhelo, pero yo lo anhelo. Anhelo que cuando abramos nuestra boca, muchas personas puedan ver, que le puedan traer esa ceguera espiritual y ver más allá, ver que Dios nos ama, que Dios nos guía, que Dios nos ministra. Y otra cosa que le quería comentar es que el Espíritu de Dios nos anhela. Desde que comenzamos estos 40 días, uno de los versículos que más se repite es Santiago 4:5, que dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente.
Pero ¿será que nosotros también lo anhelamos? ¿Será que lo anhelamos? Él quiere ser nuestro amigo. Dice 15, en el capítulo 15, versículo 14, y dice nuestro Señor: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Lo dijo a Jesús. Pero una relación de amigos son de dos. Si usted tiene un amigo, no va a ser amigo usted solo. Y un amigo es para compartir. Tengo 2 hijos. Mi hijo, bueno, siempre me piden permiso para jugar con su amiguito, con su amiguita. Mamá, dame permiso para jugar con fulano. Mamá, pero ya jugaste, pero ya... Ay, pero, o sea, son tantas las veces, a veces lo castigamos, decimos, no, ya jugaste todo el día ayer. Y sin embargo, ellos se afincan tanto y dicen, wow, que desean estar con sus amigos, para compartir, para estar con ellos, escucharlos, escuchar sus consejos. Dice, así debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo, una amistad que perdure para siempre. Y solamente con esa amistad podemos caminar bajo su poder. Nadie puede caminar bajo el poder de otra persona si no hay una confianza. Nadie, ninguno de ustedes me va a dar la llave de su casa para que yo entre allí, cocine, lave, limpie, escuche música, si no hay una confianza. ¿Verdad que no? Por lo contrario, si ustedes me conocen, Nelcy, toma, anda y te preparan una parrilla. Gloria a Dios. Por eso, si ustedes quieren caminar, si queremos caminar en el poder del Espíritu Santo, tiene que haber una confianza, una comunión, una intimidad. Una cosa es comunión y otra intimidad. Estoy todo el día en comunión con Él, igual que en la pareja. Todo el día estamos en comunión, un mensaje, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué estás haciendo? Pero llega un momento en que a puerta cerrada es la intimidad. Así es con el Espíritu. Estamos en comunión todo el día con Él, pero Él anhela esa intimidad. ¿Verdad que sí? Y es allí donde somos llenados de su presencia, llenados de su poder. En estos días tuve una experiencia hermosa, le comentaba al apóstol. Primera vez en el tiempo que tengo en el camino del Señor, que vivo esa experiencia y lo que más anhelo es, Dios mío, Señor, quiero volver a entrar en ese mover, tener esa experiencia. Y fue un momento dormida, empecé a soñar con Él y estaba en un lugar desértico solo, era como una hacienda. Y allí comencé a adorar al Señor, pero era una adoración más que extrema, era sobrenatural, porque no era una adoración de aquí, era una adoración, como decía el pastor, de otra dimensión. Era una adoración que me salía de adentro, y adentro me quebrantaba y lloraba y lo vivía, y yo, Señor, qué hermoso es estar en tu presencia. Ni en el momento, ni en el nivel más alto de adoración aquí en la fortaleza he vivido algo como lo que viví ese día. Y yo digo, así debe ser cuando estemos allá. Pero mientras estemos aquí, tenemos que anhelar esa presencia y esa búsqueda. Pero depende de nosotros. Él quiere ser tu amigo, tú quieres ser su amigo. Dios le bendiga. Yo quisiera, para finalizar, porque esa adoración con la que soñé es una de las que canta Irene, nuestra pastora de adoración. Y cuando te vi, Irene, que tú llevabas la adoración al día de hoy, sentí que eras tú que tenías que adorarlo. Dice, ven y llénanos, en tu presencia quiero estar. Vamos a adorarlo, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a adorar al Espíritu Santo que nos llena. Vamos a pedirle que nos llene de su poder, que nos llene de su presencia, que nos ayude a ser obedientes, que hoy decidimos amarlo, a compartir más con Él.
oportunidad. No es fácil como los 39 que se han parado aquí. Yo he comentado lo mismo. Una gran responsabilidad, pero también una gran enseñanza que uno se lleva primero para luego poderlo compartir. Bueno, a mí me tocó un versículo, ¿verdad? Que lo vamos a ver aquí en pantalla. Es Juan, capítulo 14, versículo 26. Cuando yo leí este versículo, yo decía, ¿y qué voy a decir? Si ya todo el mundo, han pasado 39 personas, ¿qué tanto se puede decir ya en la recta final? Y yo decía, ay no, Espíritu de Dios, yo necesito que tú me guíes, que tú me des más, porque voy a estar ahí repitiendo. Y no es la idea, pues. Y yo digo, bueno, tus escrituras están vivas y yo sé que nos vas a enseñar más profundo. Y efectivamente, esta madrugada, porque estaba muy inquieta, no podía descansar. Y yo decía, y él se para así como, ¿y tú qué se despierta? Y yo, bueno, no sé qué está pasando. Y entonces uno te pasa como que más te da. Entonces yo decía, no voy a leer más, porque entonces uno se enreda todo porque es demasiada información. Entonces fíjense, el versículo dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para llevarlos al contexto, ¿verdad?, de lo que está pasando allí en ese momento, allí, si nos vamos en nuestras escrituras, ¿verdad?, alrededor, esto es capítulo 14, leemos el 13, el 12, estuve indagando allí y resulta que prácticamente a partir del momento en que Jesús resucita a Lázaro, es como la gota que derramó el vaso, donde los fariseos comienzan a tener como más énfasis en salir de Jesús, ¿verdad? Que para ellos era un personaje totalmente que le era un obstáculo. Y de ahí en adelante, luego Jesús entra, podemos seguir leyendo, donde Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? En ese anillo. Luego allí Él comienza a reunirse con sus discípulos, porque ya Jesús sabía que estaba llegando al final de esos 3 años, al cual Él tenía ese propósito, ¿verdad?, aquí en la tierra, y Él tenía que preparar, Él debía preparar a sus discípulos, porque ellos siempre estuvieron con Él, vieron todas las obras, las enseñanzas, pero a su vez habían cosas mayores y que iban a pasar al futuro. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, fíjense que si leemos las escrituras, eso lo dejamos de tarea, se lo estoy haciendo algo global. Él les anuncia sobre su muerte, incluso teniendo a los discípulos allí, le habla de la traición de Judas, luego habla sobre Pedro, ¿verdad?, que lo va a negar. Y ustedes se pueden imaginar que Jesús, hablando de un futuro, estando ellos día y noche con Él, y resulta que allí, a mí me hablan del futuro y uno a veces como que duda, porque en nuestra mente, ¿verdad?, uno le busca el sentido común, la lógica a las cosas. Y yo me imagino que ellos se estaban algunos confundidos. Incluso en las escrituras, tres discípulos, 3 personajes, le hacen diferentes preguntas. Pero es eso, porque no es fácil cuando Dios nos está hablando, nos dice de un futuro, de que tú vas a ser próspero, de que tú vas a salir del problema que tienes, y nosotros, pero ¿cuándo? Para la muestra un botón, el tema país. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado, verdad?, que aquí va a haber un avivamiento en esta nación, de que nosotros vamos a salir de eso. Entonces, a veces nos movemos a nivel emocional, y muchas veces, sí, está bien, amén, no sé qué, pero cuando estamos allá afuera, como muchos de los que se han parado aquí nos han dicho, ¿qué pasa cuando tienes que hacer cola? ¿Qué pasa cuando abres la nevera y no tienes nada? De ser que olvida que todo lo que Dios nos ha dicho, eso es
eso va a pasar. Pero cuando nosotros vemos otras circunstancias en nuestra vida, ahí es donde empieza como a menguar esa fe y esa creencia. Entonces fíjense que él los preparó como buen pastor, los instruyó y él estaba dando herramientas, ¿verdad? Para que luego a lo que iba a pasar, ellos ya estuviesen preparados con respecto a esa situación, porque no era nada fácil. Solo él sabía, porque él mismo se sentía inclusive angustiado. Fíjense que luego caemos en el capítulo 14, que es donde está el versículo que me corresponde, y parte de lo que habló nuestra hermana Nelcy. Allí al principio de ese capítulo me llamó mucho la atención porque Jesús le está hablando a sus discípulos, a su grupo íntimo, y le está diciendo, aproximadamente en mi Biblia hay 6 veces que él dice creer, créeme, creer, créeme, y después habla de amar. ¿Ustedes pueden amar sin creer? Pregunto. Muy difícil. ¿Cómo amo algo que yo no creo? Y él fíjense que él es, o sea, Dios es un Dios de orden. Y hasta en eso él cuidó esos detalles. Al principio de este capítulo es bien interesante, lo subrayé, porque dice, cree, créeme. Y luego dice, porque cuando pasen todas estas cosas, creerás. Y él incluso sabía que al nivel de nuestra parte humana, ellos no entendían bien, porque tenían esa confusión, pregunta. Estos 3 discípulos, que fue Felipe, Judas, que no es Iscariote, y Tomás, ellos le hicieron estas 3 preguntas como dudas. Son los que se atrevieron, pero yo me imagino que los otros también tenían dudas, pero callaron. Porque no es fácil en creer que aunque Jesús hizo tantos milagros, multiplicó alimentos, resucitó muertos, y sin embargo cuando él dice que él se va a ir y luego comienza a meterlos hablándoles del Espíritu Santo, dice, bueno, ¿y cómo es eso? Tú te vas, pero no podemos ir para donde tú vas. Parece entrar a la lengua la cosa, y yo me imagino que ellos se quedan que, pero no entiendo. Y fíjense que luego quedamos aquí en el versículo 14, capítulo 14, versículo 26, y allí comenzamos con una palabra bien interesante, que es consolador. ¿Qué es para ustedes consolador? ¿Quién me responde? El que consuela, ¿qué más? Palabra de aliento, que escucha, el que entiende, el que apoya, el que ayuda, el que guía. Perfecto. El que da descanso. Fíjense que yo busqué esta palabra en el diccionario, como de corriente, y dice, es la acción de tranquilizar a una persona cuando se encuentra afligida por algún motivo, o a cualquier persona que tiene algún problema físico, emocional o de otra índole. Casi siempre nosotros sin querer, cuando nos nombran la palabra consolador, lo asociamos con tristeza, con aflicción, con problemas, todo lo que es la nube gris, con depresión, con escasez, ¿sabe? Todo, crisis, lo asociamos con eso. Pero esa palabra consolador va más allá, ¿verdad? Entonces fíjense que tenemos aquí, investigando, hay una palabra que se llama paráclito, ¿verdad? Que eso fue escrito por los escritos juánicos. Eso es porque fue escrito en el Evangelio de Juan. Y decía, ¿pero qué es eso de juánico? Entonces me puse a decir, eso fue esta misma madrugada, y me pareció eso. O sea, porque estaba como investigando más y me apareció esto, y verdad me pareció bien interesante. Y en griego es parakletos, y también tenemos paraquelo, que eso en realidad es abogado. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo, cuando hablamos de consolador,
Es como amplio la definición. Y viene siendo un ayudador, es un maestro, ¿verdad? Viene siendo uno que intercede, el que alienta, el que anima, pero también el que corrige, el que guía y el que exhorta. Y nosotros muchas veces, consolador, ay, pobrecito, ay, tan linda la niña. No, nos orienta, ¿verdad? Y allí, fíjense que esa palabra exhortar, pues yo decía, cónchale, ¿verdad? No había caído, lo leo rapidito aquí. En Mateo 17, que es versículo del 14 al 21, es con respecto a que Jesús sana a un muchacho lunático. Bien, y el versículo 21 dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Aquí, este versículo me gusta mucho porque él dice, oh generación incrédula y perversa. Aquí está tratando de que no es que él está hablando de una generación de incredulidad. Fíjense que al principio él nos habló de creer, créeme. Y cuando el Espíritu Santo nos exhorta y nos guía, Jesús lo hizo con sus discípulos. Porque ya nuestra hermana Nelsie y los demás, ¿verdad? Que el Señor usó en este lugar, ya nos dijo que tanto Jesús y el Espíritu Santo vienen siendo, Él es el que viene posterior a Jesús, ¿cierto? Entonces fíjense que esta parte de incredulidad es que Él quiere que nosotros estemos más conectados, que estemos en oración, para que esa incredulidad en nosotros, que es algo natural, porque obviamente hay cosas que no podemos entender, que nos cuesta, porque usamos mucho el sentido común o la lógica, y hay cosas que eso no cuadra con Dios, porque a Dios no hay que entenderlo, sino que es obedecerlo. Y luego que nosotros obedecemos es que vamos a entender, y que, ya sé por qué yo debía hacer tal cosa, ya sé por qué yo debía decir tal cosa, ya sé por qué no debía hacer esto. Y fíjense que aquí el Espíritu Santo no es un espíritu de lástima. Estoy hablando del Consolador, todavía estamos en esa primera palabra, el Consolador. Mire, eso es una cajita de sorpresa, lo que es el Espíritu Santo. También nos alienta. Tenemos como ejemplo en Mateo 9:22, la mujer del flujo de sangre, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. O sea, Él la alentó, o sea, como que ya, quédate tranquila, ya saliste de eso. Entonces fíjense que allí, cuántas veces el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Cosas y nosotros no lo dejamos. Cuando nos quiere corregir, cuando no nada más es un consuelo, porque cuando estamos de una manera sensible, cuando a nivel anímico estamos tristes, bien sea por una situación financiera, familiar, laboral, por un luto, obviamente estamos dispuestos a recibir la palabra, buscamos de refugiarnos en Él, en orar. Pero cuando estamos bien, cuando sentimos, ¿verdad?, que podemos valernos por nosotros mismos, y Él está allí. Muchas veces cuando tenemos ira, molestia, y Él está ahí, no vayas a decir tal cosa, no vayas a hacer esto. Ay, ¿verdad? No vayas a pensar tal cosa. Entonces, tenemos que dejarnos guiar. Ahora bien, vamos con la siguiente palabra, que es ¿a quién? Y dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjense que aquí el Espíritu Santo me dio esa palabra fue porque yo tenía nada más 3, que eran las principales de ese versículo. Y cuando estaba leyendo allí el versículo, es como que me hubiese resaltado esa palabra, ¿a quién? Y yo decía, ¿a quién? Y yo, pero ¿qué tengo que decir?
Y me dice, porque es una persona. Y yo, como a nivel de gramática y de castellano, así medio, y yo buscando por internet, ¿cómo busco yo esta denominación? ¿Cómo busco a quién en una oración? ¿Cómo le puedo explicar a las personas con respecto a esto? Y aquí se llama pronombre relativo en una oración. ¿Ve cómo el Espíritu Santo me enseñó? Entonces yo, ok. Y eso se refiere a una persona. Fíjense que este versículo, allí está Jesús hablándole a sus discípulos. Él mismo nos está confirmando, yo no sé cuántas veces, que el Espíritu Santo es una persona. Él dice a quién. Y me trajo a memoria el testimonio de la pastora Milánea cuando dice que ella sintió que la abrazó. Y cuántas experiencias no hemos tenido nosotros, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Entonces, por allí eso. También tenemos la palabra enviará. Fíjense que ahí es como Jesús fue enviado también. En Hebreos capítulo 3 del 1 al 2, en una versión internacional, dice así: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Jesús también fue enviado por el Padre a cumplir una misión. Ya eso lo sabemos. Entonces fíjense que aquí Jesús dice que el Padre enviará al Espíritu Santo también. Y dice, en mi nombre. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Porque va a enviarlo en su nombre. Y eso que todavía Jesús no había culminado con su misión aquí. Ahora vamos con la siguiente palabra que dice, enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué es para ustedes enseñar? ¿Quién me dice alguna definición? La palabra, un sinónimo. Educar, revelar, mostrar, dar un conocimiento a otra persona. Dar conocimiento a otra persona, exacto. Y fíjense que dice enseñar todas las cosas. Y yo decía, wow, tanta información que hemos tenido, ¿verdad? En estos 40 días con respecto al Espíritu Santo, porque a eso le sumamos que si la fe, que si la ayuno, que si la oración, ya parecemos una enciclopedia, ¿verdad? Tanta información. Y sin embargo, yo decía, enseñar, pero todavía hay más que tienes para enseñarnos. Y yo busqué en el diccionario y dice, comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. En griego, esta palabra de enseñar se llama didasko, que significa ayudar a alguien a crecer y avanzar. ¿Ustedes creen que esta tarea de enseñar es solo para los maestros y para los pastores? No. ¿Para quién entonces? Para todos. ¿Quién me puede dar un ejemplo cuando le toca ese rol de enseñar? No nada más a nivel cristiano. Cuando enseñamos a los hijos. A Luigi Naranza, está impartiendo conocimiento. ¿Qué más? A la familia, a los hermanos, a los padres, porque muchas veces uno, los padres también leen. A los padres, uno como hijo también puede enseñar. Perfecto. Fíjense que también cuando vamos bien sea en la camioneta, en el metro, muchas veces cuando decimos predicar, también estamos enseñando. Porque, por lo menos en mi caso, a mí me pasa muchísimo que se me dice háblale, y yo, ay, ¿qué le voy a decir? Y háblale. Una vez me dice, se va a bajar en la siguiente estación. Y yo, ¿qué? Y yo, ay, pero ¿qué le digo yo a ese muchacho? Entonces yo, bueno, eran 2 estaciones siguientes, y bueno, esa persona que estaba al lado de quien yo tenía que hablarle, se levantó y el metro estaba full. Y yo me senté. Y yo decía, ay, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué arranco? ¿Cuál es la excusa?
Y resulta que yo que le estoy diciendo, pero ¿cuál es la excusa para poderle entrar? Y el muchacho me dice, disculpe señora, ¿tiene un bolígrafo? Y yo, ¿qué voy? Y me toca. Entonces, en ese instante, yo, ay, sí, con gusto, toma, el bolígrafo, no sé qué. Y entonces, no me acuerdo ahorita cómo fue que arranqué la conversación, pero no lo abordé de una, sino que fue como... Y me dice, no, pero es que no escribe. Y yo le digo, sí, escribe. El señor estaba como buscando una... Y dice, pero si yo lo acabo de usar, ¿cómo no va a funcionar? Pero era como la excusa, ¿verdad?, para interactuar con la persona. Ese muchacho estaba vestido totalmente, yo tenía mucho tiempo que no veía a alguien así, vestido todo de negro, eso como lo que decían come gato, bueno, idéntico. Dice, tenía tiempo. Y todo el mundo mirando al muchachito, casi que se paraban así lejos de él. Y yo decía, y los túneles tatuados y no sé qué. Y yo decía, wow. Yo decía, Señor, pero podía percibir la oscuridad, ¿verdad? A nivel del espíritu, y cómo estaba él tomado. No es que estaba poseído, sino que era una tristeza, pues, que se podía ver. Entonces, claro, el Señor me decía, y yo decía, ay. Entonces, bueno, en ese instante comencé a conversar con él, yo me entré de una, y en eso el Señor me da la sabiduría y comencé a hablarle, no, pero mira, Dios nos ayuda con esto, no sé qué. Y él me mira así y me dice, señora, ¿usted es cristiana? Y yo sí, yo dije, nada, usted me rebotó aquí. Y me dice, ok. Yo digo, lo que pasa es que es muy raro conseguir a alguien, un cristiano, que cuando se dirija a mí, no me insulte, no me juzgue, no me mande para el infierno. Y yo que, ay, bueno, disculpa, en nombre de todo casi le digo yo, porque claro, ese no es el deber ser, y ahí, porque Dios es un Dios de amor, a mí también me sacó de un mundo que no era bueno, y por ahí me fui, me dice, mi mamá es cristiana, y yo decía, wow, me dice, mi mamá siempre me dice eso que usted me está diciendo, y el muchacho sacaba de su bolsillo una carterita, que yo también tenía años que yo no veía eso, la carterita de licor, y él venía y la guardaba, pero un muchacho de 20 y pico de años, la dura que tú tienes el licor, y se le aguaron los ojos a ese muchacho. Yo digo, y todo lo que tú tienes encima, eso es producto de la tristeza que tú tienes, que no has conseguido el camino correcto, y es solo Jesús. Escucha a tu mamá, le dije. Y yo en ese momento llegué al antímano y me bajé. Y yo, ay, bueno. Y ese muchacho me dijo, digo, Dios te bendiga. Y te obsequió el bolígrafo. Le dije, bueno, es la noción del Espíritu Santo. No se como que religioso de vez en cuando. Yo digo, bueno, cada vez que tenga el bolígrafo se acuerde, ¿no?, de la palabra. Es como para dejarme enganchado de ese momento. Pero me sentí tan gratificante, pero también decía, Señor, perdóname, que si no hubiese sido obediente, bueno, ¿quién quita? Entonces eso es enseñar, ¿ves? Jesús también enseñó en Mateo capítulo 11, de 29 al 30, que dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es decir, que Jesús enseñaba y practicaba, porque ese es otro. Le queremos puro mandar, parecemos un jefe, que es la diferencia de un jefe hacia un líder. El jefe lo que hace es puro mandar. El líder es el primero que va, el que está allí, el que no nada más te sigue, sino que es por tu testimonio, por tu actitud, ¿verdad? Él porque va adelante. Y ya de eso también el Espíritu Santo ya nos ha hablado bastante, ¿verdad? Entonces fíjense, también tengo una notica aquí con respecto a enseñar, que a veces creemos que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Y resulta que no es así. Él siempre está con nosotros, porque su trabajo es educarnos, guiarnos, todo lo que significa eso de consolador, enseñar, recordar. Porque imagínense si cada vez que nos equivocamos, entonces Él se va por allá. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Quién nos guía?
bueno, los pastores son los que nos guían. No. Ah, si no están los pastores, ¿quién te redarguye? ¿Quién es el que te convence para que tú te arrepientas y regreses al camino? Allí es donde nosotros tenemos que estar prestos. También tenemos, ¿verdad?, la siguiente palabra que dice: recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, y con respecto, me faltó un puntico con respecto a la enseñanza, disculpen, el Señor me trajo a memoria este versículo que dice Jeremías 33:3. Cuando el predicador del viernes lo compartió con nosotros, decía: pero que verdad que tú estás en toda, le decía yo. Y el Espíritu Santo, que no se te escapa nada. Y decía: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí es donde también vemos de que sí nos falta mucho por aprender, que siempre vamos a estar aprendiendo día a día. Vamos a aprender en qué áreas nos va a enseñar, cómo nos va a enseñar, cuándo nos va a enseñar. Y así, ¿qué más puede ser? Cómo vas a hablar, cómo vas a soportar las situaciones, ¿verdad? Cómo vas a dominar las emociones, la carne, cómo vas a resucitar un muerto. Ay, habrá un manual para eso. Mira, ¿y cómo? Pero Él te va a enseñar porque Él ya nos está preparando, nos está dando herramientas para confiar y que la duda no entre en nosotros. ¿Cómo vas a multiplicar los alimentos? Así que llegamos y lo oramos a la nevera, a la despensa, ¿verdad? Para que todo eso se multiplique en el nombre de Jesús. Fíjense que también, bueno, tenemos ahora la palabra recordar todo. ¿Qué es recordar? ¿Qué es para ustedes recordar? Ya casi vamos a terminar. Traer a memoria lo que ya se sabe. ¿Qué más? ¿Qué más? Traer a memoria lo que se había olvidado. Una experiencia vivida. Fíjense que efectivamente no estaba lejos, que dice traer a la memoria propia algo percibido, aprendido, conocido, o retener algo en la mente. Fíjense que no solo debemos ser aprendices, también es necesario recordar para aplicarlo en el momento que lo requerimos. Entonces, yo decía recordar, y dice recordar todo lo que yo he dicho. Y digo, entonces voy a predicar los 40 versículos, los 39 versículos, porque nos ha dicho tantas cosas que dice, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué les puedo dar de ejemplo? Porque nos ha dado tanta información. Y dice, bueno, es verdad, también, ¿verdad? Está en nosotros un depósito y allí Él siempre va a ir trayendo a nuestra mente cuando sea necesario. Fíjense que Jesús también recordaba a sus discípulos las Escrituras. Tenemos el ejemplo de Juan, capítulo 12, del 37 al 43, que allí Él les está hablando sobre la incredulidad de los judíos. Y fíjense que en el versículo 41 dice, esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. No les voy a leer porque es un poquito largo, pero allí podemos ver que Jesús todo lo que enseñaba lo practicaba y que también incluso hacía recordatorio. Y Él siempre les inculcaba a sus discípulos que todo lo que Él hacía era porque venía del Padre. También tenemos una enseñanza que nos marcó mucho con respecto a Mateo 28, del 19 al 20, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de tantas que hemos recibido, pero esa es como la clave. Es como la gran misión, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, a nivel general, este versículo de verdad es bien nutriente, porque al desglosarlo, yo decía, verlo, Señor,
Tú eres grande porque a Él no se le escapa nada. Enseñar todo, recordar todo. Es decir, que cuando estamos de la mano del Espíritu Santo, nada se va a escapar. Somos nosotros los que nos equivocamos, somos nosotros los que se nos pasa, pero Él siempre está allí. Él siempre está allí, aunque nos apartemos, aunque hoy yo no fui a la iglesia, aunque se me salió una mala palabra, aunque tuve una mala actitud con mis padres. Él siempre está allí porque ese es su trabajo, esa es su misión. O sea que no podemos imaginarnos si Él no estuviera. Si Jesús no le hubiese hecho esa petición al Padre de dejar a ese Consolador en pos de Él, entonces ¿qué sería de nosotros? Si muchas veces Él se molestaba cuando los discípulos no hacían las cosas, ¿verdad? Decía, pero ¿hasta cuándo? Digo, no, que necesitan una ayuda, no los puedo dejar solos, porque si no, pobrecito. Yo imagino que Él nos veía que nos faltaba mucho. Entonces, el Espíritu Santo un ser que ya lo hemos visto en muchas características. Como un guerrero, intercesor, que se levanta allí con nosotros, defensor. Muchas veces cuando queremos hacer algo, Él quizás se para adelante y dice, no lo hagas. O cuando vamos por algún sitio y hay un peligro y nosotros no sabemos, Él está allí. Al cuidado. El que maneja, el que está manejando su vehículo, Él está allí cuidando incluso de cada tuerquita de ese carro. En las cosas más sencillas. Cuando vamos en el metro, yo a veces digo, Señor, resguarda a tanta gente, porque sabemos que no escapamos de una realidad que estamos viviendo en esta nación. Y yo soy una usuaria y siempre ando para los teques. Y yo decía, guárdanos, Señor. Pero es porque Él es el que está allí y Dios está rompiendo estructura de estos 40 días para que nosotros seamos aún más Él y yo, uno solo. Y no es a nivel emocional. Él está allí. A veces queremos buscarle las 5 patas al gato. Es decir, pero ¿cómo puede estar con Gabriel? ¿Y cómo puede estar conmigo? ¿Y cómo puede estar con el apóstol? ¿Cómo dice que es una persona? Pero es que yo no lo veo, yo no lo siento. Pero sí lo es. Hay cosas que nosotros no vamos a entender en su plenitud. Y ahí eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que le creamos. Que le creamos en su totalidad. Que en las situaciones más difíciles Él está allí. Que en la alegría también está allí. En los sueños que cada uno tiene, Él está allí. Porque te va a dirigir para que tú puedas lograr ese proyecto. Él está allí para guiarte, para proveerte. Porque eso es mentira, de que tú quieres lograr algo y como el Espíritu Santo lo es todo, Él me lo va a hacer llegar aquí a la casa. No acciones para ver si te va a llegar. No luches por ese sueño. ¿Y cómo vas a luchar? Creyendo primeramente que Él te lo va a otorgar. Cuando es su voluntad, Él te lo muestra y así es como tú vas a empezar a ejecutar. Incluso sin nada en los bolsillos. Sin nada en los bolsillos, ¿cuántas personas no han podido surgir en estos tiempos? Pero todavía nosotros
nos alegramos por la situación del otro, porque el otro pudo, porque está emprendiendo. Ah, pero yo no he podido. ¿Y te has preguntado el por qué? ¿Le has creído a él cada vez que te habla? ¿Le has creído cuando él te dice, hazlo, atrévete? Incluso pudieras pasar la tarjeta de débito y te pasa. Y ese es mi sueño, allí donde yo quiero caminar sobre las aguas. Y yo le dije al Señor, yo quiero ese grado de fe. Y estoy luchando por eso. Porque no es fácil. La parte carnal, la parte de lógica, mi temor, que a veces yo voy a pagar y digo, ay, cuando me quede en la cuenta, ay, no sé si me pasa, bueno, Señor, que me pasa, casi que la soplo, la beso, y bueno, pásala para ver, y todavía estoy dudando. Me dice, ¿y entonces? Tú no dices que yo soy tu proveedor, que vas a caminar sobre las aguas, entonces no me estás viendo. Estás mirando la situación, estás mirando la cuenta bancaria. Muchas veces no hemos tenido en casa. Y al rato pasa algo y lo tenemos. Debemos acostumbrarnos ahorita, es que tenemos que caminar en lo sobrenatural, porque así es como Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Porque si seguimos confiando en el 15 y último, si seguimos confiando en los instrumentos que tenemos para proveer, entonces le estamos quitando el señorío a Él. La autoridad. No, si es como tú quieras, Señor. Ay, sí, qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar. Vamos a reflexionar un poco con respecto a esto. Vamos a cantar con entendimiento. Vamos a ir exigiéndonos un poco más de lo que el Espíritu Santo donde nos quiere llevar. No es emocional, no es sugestión. Es una dimensión que solo Dios sabe. Pero si Él nos da este querer, Él lo anhela, es porque sí lo podemos lograr como seres humanos. Porque Jesús lo hizo. Jesús era hombre cuando estuvo aquí y tenía la comunión con Él. Siempre tuvo la fuerza para cumplir su misión hasta el final. Nosotros no somos la excepción. Somos creación de Dios a imagen y semejanza. Haremos cosas mayores, pero ¿cómo vamos a hacer cosas mayores si no le creemos? Si cuando entra el Consolador no nos dejamos guiar. Cuando nos quiere enseñar no nos dejamos, porque nuestro sentido humano no nos permite ir más allá de lo espiritual. Es cambiar nuestra mentalidad, nuestra actitud. Es decir, reabren nuestros sentidos, Señor. Tenemos 5 sentidos que tú nos regalaste. Ábrelos espiritualmente, Señor. Para percibir lo que tú quieres que perciba. Para hacer lo que tú quieres que haga. Espíritu Santo, yo quiero más de ti. ¿A dónde iré, Señor, sin ti? ¿A dónde?
Señor, a veces las tengo olvidadas, oxidadas, no las uso. Recuérdala, trae a memoria, Espíritu Santo, a este pueblo que está aquí, Señor. Trae memoria eso que se ha olvidado algún día y que tú hace muchos años le has hablado a cada uno. Esos sueños, Señor, proyectos, incluso que han muerto, Señor, pero por causa de uno mismo.
tan especial y tan explícita, Padre, que yo sé que cada herramienta y cada palabra ha quedado en nosotros, Señor Jesús, y que esto se va a extender aún más, Padre. Que esto es una preparación que tú estás haciendo con tu pueblo, Señor, para lo que vendrá. Primeramente la transformación en nosotros para luego nosotros poderlo compartir a otros, Padre. Sí te pido, Espíritu de Dios, que por cada situación, en cada momento, sin importar la circunstancia, sé tú el que traigas a nuestra memoria las herramientas para aplicarlas. Sé tú el que tomes allí el señorío en cada una de nuestras áreas. Sé tú, Espíritu de Dios. Nosotros queremos ser marionetas movidas por ti, dependencia total de ti, de nuestra mente, de nuestra lengua, de nuestro cuerpo, de nuestra finanza, de nuestra familia, porque somos parte de esta nación, Señor. Y yo sé, como han dicho muchos, Señor, es una explosión que vendrá de manera sobrenatural. Tú vas a cumplir tantas cosas, vas a cumplir aquí en esta congregación, Señor, ya lo que tú has venido hablando, y por eso nos están preparando aún más. No para ser espiritacos, no para estar viendo espíritu en todos lados, sino para movernos como tú quieres que nos movamos, para hablar lo que tú quieres que hablemos, para mostrar lo que tú quieres que veamos, pero también para edificar, para actuar, para aprender, para enseñar a otros, Señor, con poder, con autoridad y con moral. Ayúdanos aún más, Señor, ayúdanos a cada uno, Señor. Tú conoces lo que nos falta, tú conoces el área, Señor, el área de nuestras vidas que todavía le falta crecer. Tú conoces, Señor, si hay incredulidad. Eres tú el que te mueves aquí en este lugar. Siempre estás con nosotros. Siempre estarás con nosotros. Hasta el final de nuestros días, porque así tú lo has prometido. Tú lo has prometido y así lo creemos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso eres. Mereces toda la gloria y honra, Señor. Y un gran aplauso, Señor, porque nos quedamos Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Y este es el tema número 40 de los 40 días del Espíritu Santo. Entonces dice así: pero yo os digo la verdad. Está hablando Jesús a los discípulos. Ahora fíjense bien lo que le está diciendo Jesús. Jesús le estaba hablando a los discípulos y nos habla a nosotros en este tiempo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Nos habla también en este tiempo de la obra del Espíritu Santo. O sea, ya la promesa está lista, que iba a ser algunas de las funciones o de los objetivos que él iba a cumplir. Pero aquí Jesús habla más específicamente sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, es decir, al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.
Claro, cuando vemos este versículo, si ven los versículos anteriores, vemos que por qué ellos se entristecieron. Mire, ellos se entristecieron porque les estaba hablando, antes de hablarle de la obra del Espíritu Santo, les estaba conversando en Juan 15, 18. Y estaba hablando pasajes de los cuales todo aquel que está en Cristo debe de conocer, porque tenemos que prepararnos. El Espíritu Santo nos prepara para cualquier circunstancia, de manera que podamos ser constantes y firmes en el Señor para el resto de nuestras vidas, sea cualquiera la circunstancia. Y le estaba hablando sobre estas palabras. Voy a leerlas literalmente, nada más se las voy a leer. Juan 15, del 18 en adelante, porque quiero concentrarme nada más en los versículos, pero quiero hablarles de esto. Esto es importante. Ellos se entristecieron. Jesús hablándole, les habló de la obra del Espíritu Santo, pero les dice: antes tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿A cuántos les gusta recibir bendiciones? A todos nos gusta recibir bendiciones, pero permítame decirle que seguir a Cristo tiene un precio. Y todos los discípulos, inclusive los profetas, todos los siervos de Dios, en su mayoría tuvieron que pagar un precio, ¿no? Y ese precio es un precio que pagan los valientes. Voy rapidito, nada más voy a leer. Mire lo que le estaba diciendo a Jesús sobre las consecuencias de seguirle a Él. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es más o no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también la guardarán la vuestra. O sea, en este caso la resistirán. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, porque veían todas las señales que él hacía. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Ok, entonces allí cuando comienza a hablarles del Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Vean lo que le estaba anunciando, la bendición. ¿Cuántos creen que es una bendición padecer por la causa de Cristo? No suena muy bueno, ¿verdad? Pero Jesús se lo estaba advirtiendo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es allí donde llegamos a los versículos. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Ok, antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Eso era lo que le había dicho. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros,
mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, y cuando Él venga, vea, aquí está, estamos llegando a donde queríamos llegar, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu Santo sobre las naciones. Cuando Él venga, entonces convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que convence. Ninguno de nosotros convence. Porque a veces cuando le hablamos la palabra a alguien queremos como forzarlo. Y eso no es de parte de nosotros. Nosotros simplemente tenemos que hablar la palabra. Hablar la palabra como está allí, la palabra que inclusive nos inspire y que nos ponga el momento para hablarle a la persona. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencer a la persona. Mire, todos nosotros estamos aquí, primero porque alguien nos habló, pero porque alguien nos predicó. Y a través de esa predicación que alguien nos transmitió, el Espíritu Santo nos fue convenciendo de pecado. Entendimos que necesitábamos a Dios. Y por ese motivo, pues, es que hemos venido a los pies del Señor. Entonces dice, de justicia y de juicio. Ok, ahora sí, el versículo posterior. De pecado por cuanto no creen en mí. Se lo explico rapidito. De pecado por cuanto no creen en mí. Mire, ¿sabe cuál es el pecado que va a condenar a la humanidad? ¿Sabe cuál es el pecado que va a condenar a la humanidad? Ese que está allí. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces esto parece como contradictorio. Espero que nadie se vaya a confundir. La Biblia habla del pecado, ¿verdad? Habla inclusive los mandamientos. Habla de no mentirás, de no hurtarás, no codiciarás la mujer de su prójimo. Habla de la envidia, habla de la ira, habla de homicidios, habla de adulterio, habla de fornicación, habla de idolatría, de hechicería, de brujería, habla de la homosexualidad. Y eso no es homofobia, sino que es la palabra de Dios, es la santidad de Dios. Ahora, permítame decirle esto. El mundo, o las personas, ya en Apocalipsis capítulo 20, donde habla del juicio ante el gran trono blanco, allí Dios le va a demostrar a las personas su culpabilidad, porque todas las obras que ha hecho el humano, todas las que nosotros hicimos, estaban anotadas en los libros que están allí en el cielo. Allí lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, dice, y los libros fueron abiertos, en el cual estaban anotadas todas las obras que habían hecho aquí en la tierra. Ahora entonces, pero cuando venimos a Cristo, ese expediente es roto, ya no existe. Ok, pero a las personas, Dios en su justicia le va a mostrar todo lo que la persona haya hecho desde que tenía uso de razón. Si alguien todavía no ha recibido a Jesús, están anotados en esos libros todo lo que usted hizo y todo lo que ha hecho. Inclusive hasta los malos pensamientos están registrados allí por la omnisciencia de Dios. Ahora entonces, permítame decirle esto, que las personas no van a ser, por eso le dije que parece contradictorio, espero que nadie se vaya a confundir. Las personas no van a ser excluidos de la presencia de Dios por la eternidad por haber sido homicidas, ni por haber sido borrachos, ni por haber sido homosexuales, ni por haber sido secuestradores, ni por haber sido adúlteros, sino que van a ser excluidos de la presencia de Dios por no haber creído en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que la persona cree en Jesús, todos esos pecados son borrados.
¿Cuántos me captan? Exactamente. Entonces por eso dice, y esto erais algunos de vosotros, borrachos, homicidas, bueno, toda la lista negra que está allí, en donde estábamos todos anotados. ¿Ve? Así que entonces esa es la obra, parte de la obra del Espíritu Santo. Entonces es importante creer en Jesús para que sean borrados todos esos pecados. Ahora, el que no cree en Jesús, todos esos pecados están en la lista. Y a causa de esos pecados, a consecuencia de esos pecados, van a ser condenados por la eternidad. Dice que serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces eso lo hace el Señor. También dice que el Espíritu Santo convencerá de justicia. Mire, nosotros, en este caso, Dios es un Dios justo. De pecado por cuanto no creen en mí. El próximo versículo. Convencerá de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora fíjese, nosotros en este caso, por la gracia de Dios, por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, somos justificados delante de Dios. Entonces, los únicos seres humanos que no van a ser condenados por la eternidad en la justicia de Dios es por el sacrificio de Cristo. No hay otra forma en que la persona pueda ser justificada delante de Dios, ni por buenas obras, ni porque no fume, no baile pegado o cosas así por el estilo, sino que dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que entonces es justo, vea bien, por el homicidio que cometieron sobre Jesús, por toda la injusticia que hicieron con él, cuando nunca pecó, Jesús pagó el precio más terrible que pueda pagar un ser humano sobre la tierra, siendo inocente. Y ese sacrificio de Jesús es el que condena a la humanidad. Y es justo que el que no reciba ese sacrificio no tenga entrada en el reino de los cielos. Por eso es que entonces el Espíritu Santo convence al mundo de justicia. Y también el próximo versículo dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya el juicio de Dios se ejecutó sobre el enemigo. Ya tiene su lugar en el lago que arde con fuego y azufre. Pero todo aquel, óigame bien, que no haya recibido a Jesús, tiene que ir en la justicia de Dios y por el juicio de Dios a ese lugar, porque Dios es infalible. Nadie puede decir, no, hay doctrinas que dicen, no, lo que pasa es que Dios es muy bueno. ¿Qué padre hay que le va a meter la mano en su hijo en la candela, en el fuego? Permítame decirle que el juicio de Dios es infalible. Y por ese sacrificio de Jesús y por la rebelión del enemigo, ya el juicio está estipulado para él y para todos aquellos que le sigan. Así que el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo, está haciendo ese trabajo en más de los 7.500 millones de personas que hay sobre la tierra. Es lo que decía Vanessa, ¿cómo puede ser que, entonces cuántos espíritus hay? Si somos 300 en la fortaleza, ¿hay 300 Espíritus Santos diferentes? No. Ahí es allí donde está la grandeza de Dios, que en su omnisciencia y en su omnipresencia conoce lo que usted está pensando en este momento, pero conoce lo que todas las iglesias en todas las naciones están pensando en este momento, pero conoce lo que los secuestradores, lo que los homicidas, lo que los violadores están pensando en este momento. Y sabe una cosa, los está visitando, tratando
tratando con ellos. Mire, gracias a Dios que el Espíritu Santo trató con nosotros, ¿verdad? Porque si no hubiese sido por esa gracia y esa misericordia que el Espíritu de Dios hubiese tratado con nosotros, tal vez yo no estaría aquí. Porque la vida que llevaba era una vida fuera del orden de Dios. Padre de familia, ya casado, esposa, hijos, negocio, pero no calificaba para ser salvo. Y mire, le digo esto, se lo digo es para la gloria de Dios, no por jactancia. Y mire el amor de Dios, y mire la obra tan maravillosa del Espíritu Santo, que el Señor en su misericordia me llamó porque sabía que aquí en La Vega iba a existir este lugar. Es más, ya lo había mandado a preparar. Yo había pasado por aquí. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que un día, el Señor nos iba a traer aquí. Íbamos a comprar este lugar. Íbamos a pintar este lugar, lo íbamos a reformar, lo íbamos a poner bonito para la gloria del Señor, para que usted viniese a congregarse aquí, para ver la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y sabe una cosa, eso va a pasar con el lugar que estamos preparando, porque usted con sus aportes y usted con su oración y con su permanencia y con la preparación que Dios está haciendo en usted, usted va a ser uno de esos instrumentos que va a recibir a los cientos y miles que van a venir a ser parte de la fortaleza del Dios viviente para la gloria de su nombre. Gloria a Jesús. Y toda gloria y toda honra se la damos a nuestro Dios. Esos aplausos que son para el Padre, que son para el Hijo y que son para el Espíritu Santo, déselo con la mayor fuerza que usted pueda. Y cuando toca Dudamel en esos conciertos, ¿sabe qué hace la gente? Eso. No soportan estar sentados para aplaudir a Dudamel, pero nosotros aplaudimos a nuestro Dios, el Dios digno, digno de toda gloria, digno de toda honra, el que hizo la promesa, el que nos iba a bendecir, el que nos envió el regalo más maravilloso, nada más y nada menos que a Jesús, pero que no nos dejó huérfanos, que nos envió al Espíritu Santo para que esté todos los días hasta el fin del mundo y que está en este lugar. Y que por ese motivo hoy podemos participar de este pan y de este vino que representa nada más y nada menos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso oramos por este pan. Padre, bendice este pan. Bendice, Dios mío, este vino, simbología de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy vamos a participar de estos símbolos. ¿Sabe que en la Iglesia Católica, cuando alguien va a participar de la Eucaristía, que va a consumir la hostia, regularmente tiene que pasar por el sacerdote y confesarse, ¿cierto? Yo lo hacía, nosotros lo hacíamos. Dios nos estaba llamando ya en aquellos tiempos y iba con la esposa para la misa. Bueno, yo se lo he dicho antes, ¿verdad? Que a veces cuando me iba solo yo venía caminando así por toda la calle de la Pastora con la manito así, me sentía santo, pero me duraba un poquito. Nuestra manito tiene que estar así, pero adentro. Amén. Gloria a Jesús. Aquí hay gente, gloria a Jesús, que todavía no conoce del Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces allá se confesaban con el sacerdote. Nosotros no nos confesamos así con el sacerdote, pero hay personas que sienten de hablar con uno para confesar algo, para sentirse libre, y eso es sumarial. Remitimos esos pecados al Padre. Gloria a Jesús. Y
El Señor más nunca se acuerda de eso, ni uno tampoco debe de acordarse de eso. Pero ahora en el Señor, para participar de la cena del Señor, por lo menos es necesario que usted reciba a Jesús en su corazón como su Salvador personal. ¿Me explico? Porque yo no quiero que usted no quiero coaccionar esta bendición, porque sabe que cuando participamos de los símbolos del pan, eso nos bendice, nos fortalece, nos sana nuestro cuerpo. Hay suficiente testimonio de personas acá, inclusive con parte médica ya confirmada, de que a través de participar de la cena del Señor, eso sí lo creyeron y dijeron como aquella mujer del flujo de sangre: si tan solo tocar el manto, seré sana. Hay personas que han dicho: si yo participo de la cena, voy a ser sano en el momento de participar de la cena. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Y si no lo había escuchado, ahora créalo. Bendito el Señor, que es parte del mensaje que Dios nos ha dado hoy. Allí, Yamarví, es una bella oportunidad, ¿oíste?, de conectarnos más profundamente con el Señor a través del pan y a través del vino, representando pues el sacrificio que Él hizo. Así que yo quisiera que los que trajeron un invitado hoy se acerquen a ellos y le expliquen y le hagan el llamado, aleluya, para recibir a Jesús como su Salvador. Y no tenemos que decirle: Espíritu Santo, cáele encima, porque Él nos defiende, tiene cuidado de nosotros. Bendito el Señor. Y aunque el mundo nos aborrezca, y aunque vengan situaciones, óigame bien, por eso sentí de hablarles desde ese pasaje, que aunque vengan situaciones de opresión, de aborrecimiento, de persecución, bajo cualquier aspecto, sobre usted, no tema, porque el Espíritu Santo nos va a fortalecer, el Espíritu Santo nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a dar la salida. Y permítame decirle esto, porque si Jesús pasó por eso, y los discípulos y los profetas pasaron por eso, armémonos del mismo valor. Pero eso lo podemos soportar únicamente con el Espíritu Santo. Así como lo hizo Esteban, que Esteban, mientras lo apedreaban, él no se estaba quejando, perdónenme la expresión, sino estaba viendo nada más y nada menos que los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Así que hoy fortalézcase a través de este pan y de este vino, gloria a Jesús, y que su nombre permanezca anotado en el libro de la vida por los méritos sacrosantos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Han bendecido el pan y el vino, y bendecimos a cada una de las personas que hoy, aleluya, participarán en esta bendición de comer el pan, de comer la representación de tu carne. Es lo que dice tu palabra: que no coma mi carne y beba mi sangre no es apto para el reino de los cielos. Hoy lo hacemos en el nombre de Jesús y te damos gracias, glorioso Espíritu Santo, por lo que nos has permitido vivir durante estos 40 días. Hoy te damos gracias por todo lo que nos has enseñado, por las exhortaciones que hemos recibido de parte de cada expositor, por la edificación, por la consolación. Gracias porque hoy hemos recibido, aleluya, la expectativa que teníamos y se termina de cumplir en este momento de participar del pan y del vino en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Denle un aplauso como lo alto a nuestro Dios y prepárese a recibir la bendición, porque Él es santo, porque Él es tierno, porque Él es justo, porque Él es maravilloso.